Bueno, continuando con el desarrollo de la próxima enfermedad, que es también una enfermedad clostridial, que se denomina hemoglobinuria basilar, que la sinonimia de esta enfermedad es icterohemoglobinuria basilar infecciosa, enfermedad de las aguas rojas, meada de sangre. Con respecto a la definición de esta enfermedad, decimos que es una enfermedad infecciosa, que es de curso agudo, que sigue siendo una enfermedad toxoinfecciosa, que afecta principalmente a los bovinos y que es muy raramente encontrarlo en los ovinos y cerdos, que se va a caracterizar por presentar una toxemia grave y una anemia, también ictericia, que puede llevar a la muerte, generalmente lleva a la muerte del animal. Anatomopatológicamente produce una hemoglobinuria, que es lo característico de esta enfermedad, ya su nombre, y el infarto necrótico hepático. Y es producida por el Clostridium haemolyticum. Con respecto a la etiología, decíamos que es producido por un Clostridium, que este Clostridium se denomina Haemolyticum, que antes se lo denominaba Clostridium novae tipo D, que es como todo Clostridium es anaeróbico, que es transmitido por el suelo, o sea, hasta telúrico, y que la característica que tiene este Clostridium, aparte de ser uno de los más grandes, es de la toxina potente que produce, que es una toxina beta, hemolítica y necrótica. Lo otro que tenemos que recordar es que se desconoce cuál es la longevidad de las esporas en el suelo, pero sí la bacteria puede hallarse en un animal muerto en la zona, generalmente en los huesos. Con lo cual es importante que tengamos en cuenta qué hacemos con el cadáver, como vamos a ver más adelante, ya que consideramos como otros Clostridium que es telúrica, que esporula en contacto con el oxígeno. Entonces, recordar esto para cuando hablemos del manejo sanitario. Lo otro que tenemos que recordar es que esta bacteria está comúnmente en el hígado del animal, de los animales sanos, y que buscan condiciones de anaerobiosis para desarrollar esta enfermedad. Con respecto de la epidemiología de esta enfermedad, de la hemoglobinuria basilar, como lo decíamos anteriormente, la fuente de infección va a ser el suelo y el animal enfermo. La puerta de salida es el recto, la vía de eliminación son las heces. Es directa la vía de transmisión porque seguimos estando con un grupo de enfermedades que son telúricas, que están las esporas, por eso es directa su transmisión. La puerta de entrada es la boca. Y los huéspedes susceptibles decíamos que era principalmente una enfermedad común a la especie bovina y que en menor medida se daba en los ovinos y en el cerdo. Con respecto a la presentación de esta enfermedad decimos que aparte de ser telúrica es estacional y tenemos que tener en cuenta que se puede presentar en los meses de verano y otoño, en áreas endémicas donde que se riega normalmente o en campos poco drenados son los que se presentan esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no solo vamos a tener en cuenta que son en campos donde estén pocos drenados, sino que
tiene otro detalle importante a tener en cuenta es que el suelo puede ser alcalino también donde se encuentran pastando los animales. Hace que esté en condiciones para estar presente esta bacteria, como también se ha estudiado que existen factores predisponentes en el animal, como es el caso de la presencia de la fasciola hepática en nuestra región o del Fusobacterium necrophorum, que son, la fasciola hepática es un parásito que se localiza justamente en el hígado, donde tiene un huésped intermediario en un caracol, lo van a estudiar en parasitología este año. Y el Fusobacterium necrophorum es una bacteria que también se encuentra en hígado, donde lo que hacen estas bacterias es, esta bacteria y este parásito, como le decía, es crear un estado de anaerobiosis en este hígado, donde se dan las condiciones ideales para esta bacteria se pueda reproducir y multiplicarse y actuar a través de las toxinas. Entonces, debe haber un factor predisponente en el animal como para que padezca esta enfermedad. Con respecto a la patogenia de esta enfermedad, lo que podemos decir es que el agente productor de la enfermedad llega al organismo por vía digestiva, como habíamos visto en la epidemiología, y tras la ingestión del agua y los pastos contaminados, pasa del intestino, desde el intestino va al hígado y en el hígado queda esperando a tener las condiciones de anaerobiosis propicio para desarrollar. Una vez que se encuentran con estas situaciones propicias, recién a partir de allí se multiplica activamente produciendo las toxinas que habíamos dicho que eran hemolíticas y necróticas. ¿Qué esta toxina hemolítica, qué es lo que va a producir? Va a producir un gran infarto anémico, produce un gran infarto anémico que caracteriza a esta enfermedad, ya que un gran infarto anémico a nivel del vaso, como decíamos, produciendo la mayoría de las condiciones de anaerobiosis, liberan la toxina y esta toxina es la que va a producir la toxina beta, causará la toxemia y la lesión vascular generalizada y la hemólisis intravascular, donde lo vamos a ver después en las lesiones. Lo más característico va a ser la anemia, va a ser la ictericia, la hemoglobinuria, como vamos a ver más adelante. Continuando con las manifestaciones clínicas y lesiones, el periodo de incubación de esta enfermedad es variable, puede ir de 7 días a meses, justamente porque, como nombrábamos en la patogenia, no solo se tiene que dar la introducción del agente infeccioso, sino tiene que encontrar las condiciones ideales para que desarrolle. Una vez que comienza la sintomatología, generalmente la potente toxina hace que se desencadene una hemólisis de curso fatal, donde lo que nosotros vamos a observar desde el punto de vista clínico, que es un curso agudo, como veíamos, es una hipertermia, el aumento de temperatura, lomo encorvado por la actitud de dolor que va a tener por la inflamación importante que se va a producir a nivel del hígado. Va a haber heces con mucus y sangre, la orina roja característica, llevando a lo que es justamente todo este dolor, la presencia de disnea, dificultad respiratoria. Va a haber una anemia en un comienzo de esta enfermedad con la excesiva destrucción tanto del glóbulo rojo como también la eliminación de hemoglobina, sino también vamos a presentar
ictericia en los estados más avanzados. Y a nivel de lesiones vamos a ver algunas imágenes, pero vamos a ver focos necróticos en el hígado, donde también vamos a encontrar colectas hemorrágicas en cavidades y petequias encerosas. Bueno, continuando con las lesiones, decíamos que el órgano más afectado es el hígado, donde en la imagen podemos ver un hígado con amplias áreas de necrosis y exudado fibrinoso sobre la cápsula. Las áreas necróticas se van a caracterizar por una combinación de colores que estamos observando desde marrón claro a rojo oscuro. Es de consistencia blanda y están claramente delimitados por el parénquima sano y por un halo rojo. ¿Por qué? Porque justamente el desarrollo bacteriano causa el infarto anémico con un centro necrótico como consecuencia de los trombos o émbolos bacterianos que se establecen en los sinusoides o en las ramas de la vena porta que rodean al halo, un halo rojo hiperémico. Por eso estos infartos son vistos de la superficie como irregulares y miden aproximadamente 1 centímetro de altura, ¿no? 1 milímetro de altura. Otras lesiones que se pueden ver en una necropsia es la anemia hemolítica, la ictericia, la hemoglobinuria y las hemorragias intestinales. ¿Por qué? Porque acuérdense que la toxina hemolítica va a producir una anemia grave y debido a la hipoxemia que se va a instalar, produce un aumento de la permeabilidad vascular con numerosas petequias en serosa y que va a producir derrames sanguinolentos en cavidades. Va a haber hemoglobinuria, como vamos a observar en la próxima imagen, la sangre hemolizada en intestino grueso, va a haber ictericia y hemosiderosis como lesiones más importantes. En esta imagen podemos observar la hemoglobinuria, o sea, lo característico de esta enfermedad, que es la orina oscura, donde se puede tomar una muestra para mandar a analizar, justamente buscando la presencia no solo del Clostridium, como decíamos, sino también de la toxina, como vamos a ver más adelante. Bueno, con respecto al diagnóstico de esta enfermedad, podemos decir que el diagnóstico clínico en relación a la anamnesis, preguntar si es una zona donde es común encontrar la parasitosis que habíamos visto o hablado, que es la fasciola hepática. Tener en cuenta si se vacuna rutinariamente contra la enfermedad, si es común encontrar esta enfermedad, si es la primera vez que ven los animales manifestando clínicamente la misma. Y dentro de las manifestaciones clínicas que nos va a llamar la atención va a ser la anemia, la posición antiálgica del lomo arqueado, la presencia de la hemoglobinuria y las lesiones. Si hacemos una necropsia, vamos a observar justamente lo característico del hígado y del riñón que puede presentar esta enfermedad. Entonces tomaremos para poder confirmar. El problema es que en sí la anemia, como dato, el inconveniente es que lo vamos a ver es común a otras enfermedades y es ahí donde tenemos que construir el diferencial. Por eso necesitamos hacer el diagnóstico de laboratorio en el caso de que se pudiera hacer para confirmar. ¿Qué podíamos hacer? Tomar un trozo del hígado, poder hacer unos frotis de órgano o tomar unos trozos del mismo para poder justamente corroborar por una inmunofluorescencia directa por un cultivo o bien poder hacer una detección de la toxina beta hemolítica. Antes se utilizaba el diagnóstico experimental por la inoculación experimental, hoy ya eso no está aprobado, con lo cual el diagnóstico de laboratorio se basa en lo que es aislamiento y tinción.
Y sí tenemos que construir el diferencial, como decíamos, con aquellas enfermedades que comparten el síntoma de la anemia. Y dentro de las enfermedades que comparten el síntoma de la anemia tenemos a la leptospirosis, que la vamos a ver también más adelante, que es una enfermedad causada por una bacteria, donde la diferencia que vamos a tener va a ser que podemos tomar una muestra de sangre buscando los anticuerpos, hacer una serología con una reacción que se utiliza, que se denomina la reacción de Martini-Petit, que es en busca de la respuesta inmunológica, que ustedes ya la habrán visto en Inmuno. Y las otras dos enfermedades que nos van a escuchar hablar a nosotros en este cursado bastante, que es lo que constituye el complejo tristeza o la anaplasmosis bovina, que la vamos a ver acá, y la babesiosis bovina, que la van a ver en Parásito. Con respecto a estas dos enfermedades, lo presente es la anemia, y para poder saber si estamos ante la presencia de esta es necesario hacer un frotis. Por eso también es útil hacer un frotis para poder justamente confirmar o descartar esta presencia de enfermedad. Y las otras dos enfermedades que dejé como para nombrarles, el carbunclo y la mancha, porque ustedes ya lo vieron. El carbunclo por la muerte, por la presentación sobreaguda de la enfermedad, que el animal puede morir sin presentar síntomas. La diferencia es por lo que ya nombramos, que ustedes van a encontrar el animal muerto con las pezuñas divergentes, abalonado, con la salida de sangre incoagulable. Y en el caso de la mancha, estamos hablando de otra categoría de animales, como lo habíamos nombrado ya. Estamos hablando de animales jóvenes, donde tuvo que haber una actividad de manejo, donde se golpearon, donde va a estar afectada, como decíamos, las grandes masas musculares. De esta manera construiríamos lo que sería el diferencial de esta enfermedad. Otro dato que nos puede acompañar cuando estamos sospechando de esta enfermedad, más que un diagnóstico bacteriológico, lo que podríamos hacer en realidad es una prueba analítica, una prueba complementaria, como por ejemplo sería evaluar el grado de anemia, un hematocrito, la respuesta de medir los glóbulos blancos. Justamente eso nos podría dar un dato, como también el color rojo de la orina se va a deber a la presencia de la hemoglobina, y no existen eritrocitos libres. Entonces eso también podría ser un dato que nos acompañe para observar la presencia, de poder confirmar la presencia de esta enfermedad. Una vez confirmada la presencia de esta enfermedad, debemos actuar a través de lo que sería la profilaxis, que sería la vacunación a bovinos de 4 a 6 meses, luego con una revacunación anual hasta los 2 años de edad. Las vacunas son las vacunas que utilizamos, que ya las nombramos, son polivalentes, son bacterinas, donde lo que tenemos que buscar es que dentro de la combinación que busquemos esté este Clostridium, que es el Clostridium hemolyticum, para el diagnóstico, para prevenir justamente esta enfermedad. Y dentro de lo que sería el manejo sanitario, poder identificar obviamente cuáles son los animales que están afectados, donde hacer un aislamiento de los mismos, ver qué grado de compromiso estamos en presencia, si ya hay una anemia muy marcada, muy avanzada, yendo hacia una ictericia, si podemos revertir el cuadro clínico, cuántos animales estamos hablando, del valor de los mismos, porque en realidad con aplicando antibióticos a los animales se puede revertir, ¿no es cierto?, dependiendo, como decíamos, en qué situación se encuentre.
El antibiótico, el tratamiento específico sería el uso de penicilinas o tetraciclinas a dosis alta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que frenar, ¿no es cierto?, esta multiplicación de los Clostridium y la liberación de las toxinas. El problema de las toxinas es que no se consiga la antitoxina, que sería la específica, para anularla. Y lo que podemos, si el animal tiene mucho valor, podemos ayudarlo complementando el tratamiento, haciendo un tratamiento de sostén para incluir lo que podrían llegar a ser transfusiones de sangre o soluciones electrolíticas, o bien justamente facilitar la hemopoiesis mediante la administración de complementos minerales que contengan hierro, cobre, vitamina, que le ayuden a esa médula ósea a producir más glóbulos rojos. Y sí tener en cuenta con lo que decíamos del destino de los muertos. Seguimos diciendo que este grupo de enfermedades son telúricas, están en el medio, esporulan, entonces es importante que hagamos una destrucción del cadáver de la manera que ya habíamos visto al comienzo, con el tapado sanitario, haciendo de la mejor manera posible.